Siempre había sido un hombre solitario. No por elección, sino por hábitos, por inercia, por la dificultad de romper la gruesa capa de rutina que lo cubría. El trabajo, la rutina, la falta de tiempo y una vida social escasa hacían que la mayoría de sus días pasaran sin hablar con nadie más que un cajero de supermercado o un compañero de oficina que respondía con monosílabos. No era infeliz, pero tampoco podría decir que era feliz. Era simplemente neutral. Flotaba entre horas, días y semanas como quien deja que la corriente lo lleve sin pelear ni buscar la orilla. Una existencia cómoda, pero vacía, que se había vuelto su única verdad. Por eso, cuando conoció a Marcos, algo en la arquitectura de su vida se resquebrajó. Marcos era carismático. De esos tipos que hablaban con cualquiera sin esfuerzo, que siempre tenían una sonrisa abierta, que sabían escuchar con genuino interés y que sabían hacer las preguntas exactas que te obligaban a abrirte. Se conocieron en un bar, un martes cualquiera, cuando él intentó pedir una cerveza y se dio cuenta de que el bartender lo ignoraba por completo, absorto en su celular. Marcos intervino, con una risa sonora y un comentario que rompió la tensión y lo incluyó de inmediato. En minutos, estaban conversando como si se conocieran desde siempre, sobre temas profundos, sobre la falta de significado en la vida moderna. «Deberías venir con nosotros algún día», le dijo Marcos, refiriéndose a un grupo de amigos que se reunía seguido. «Te va a caer bien cambiar de ambiente. Ya estás listo». Él dudó, la inercia de la rutina casi lo gana, pero finalmente la necesidad de conexión se impuso y aceptó. No sabía que ese simple sí iba a arrastrarlo a algo imposible de entender, a un horror que llevaba años gestándose bajo la superficie de la ciudad, invisible para quienes no sabían dónde mirar. La primera reunión fue en una casa grande, antigua, en las afueras. Una estructura de madera que había visto demasiados inviernos, demasiados dueños y demasiados silencios. El lugar olía a polvo, a humedad y a cera antigua. Ahí conoció al grupo. Eran 7 personas. 4 hombres, 3 mujeres. Todos jóvenes, todos extrañamente parecidos. No físicamente, sino en actitud. Tranquilos, sonrientes, atentos. Como si fueran parte de algo que él no alcanzaba a comprender. Había una serenidad perturbadora en sus miradas. Esa noche rieron, bebieron cerveza artesanal, jugaron cartas. Nada extraño. Nada oscuro. Nada que llamara la atención. Lo hicieron sentir cómodo, aceptado, por primera vez en años. Como si realmente lo estuvieran esperando. Como si hubiera un lugar vacío, hecho a medida, en ese grupo reservado solo para él. «Deberías venir el viernes también», dijo una de las chicas antes de que se fuera, con una voz suave pero imperativa. «Vamos a hacer una reunión especial». No explicó qué tipo de reunión. Y él, necesitándolo más de lo que admitía, intoxicado por la sensación de pertenencia, aceptó. El viernes, sin embargo, algo cambió radicalmente. No supo describirlo en el momento, pero lo sintió en el aire, que ahora era denso y pesado, en el olor a madera vieja y a tierra húmeda, en el silencio sepulcral de la casa cuando entró. No había risas esa vez. No había música. No había cartas. Solo las mismas 7 personas, sentadas en círculo, esperando. Y un lugar vacío en el centro de su atención y de la habitación. «Llegaste justo a tiempo», dijo Marcos, sonriendo como siempre, aunque sus ojos no acompañaban la sonrisa. La luz de las velas era la única iluminación y proyectaban sombras que se movían demasiado rápido. Nadie explicaba nada. Pero todos actuaban como si él supiera exactamente qué debía hacer. «Ponte en el centro, por favor», dijo una mujer cuyo nombre apenas recordaba, su voz seca y formal. No supo por qué obedeció. Quizás por la presión social de no quedar como un tonto. Quizás por la curiosidad morbosa.
Quizás porque, por primera vez en mucho tiempo, sentía que pertenecía a algún lugar y no quería perderlo. Se colocó en medio del círculo, sintiendo el frío de la madera bajo sus zapatos. Ellos se pusieron de pie. Formaron alrededor suyo un anillo perfecto, sin perderlo de vista. Nadie parpadeaba. Nadie movía un músculo. Entonces, uno a uno, comenzaron a murmurar palabras que él no entendió. No eran español. No eran inglés. No eran nada que hubiera escuchado antes. Sonaban antiguas, húmedas, guturales, como si vinieran de gargantas llenas de tierra seca y piedra molida. Las luces de las velas comenzaron a parpadear, las llamas temblaban sin viento. Un olor fuerte invadió la habitación. No era incienso. No era humo. Era algo más denso. Algo metálico y dulzón. Algo que olía a óxido viejo y a sangre fresca. ¿Qué están haciendo?, preguntó él, tratando de mantener la calma, pero su voz se quebró. Nadie respondió. Los murmullos crecieron. Se hicieron más profundos. Más violentos. Como si algo más grande que las 7 personas respirara entre ellos, usando sus cuerdas vocales como un instrumento. La madera de las paredes crujió con un sonido que no era de asentamiento, sino de tensión. El suelo vibró. Los vidrios temblaron en sus marcos. Las sombras se estiraron hacia él como dedos largos, flacos y fríos, envolviéndole los tobillos. Quiso moverse. Quiso correr. Pero no pudo. Sus piernas temblaban sin control. Sus brazos no respondían. Era como si estuviera clavado al piso, magnetizado a la madera. Uno de ellos, Marcos, dio un paso adelante. Su rostro cambió. La sonrisa se borró por completo. Se tensó. Se volvió serio, demasiado serio, con una expresión vacía que no le pertenecía. «Necesitamos que te calmes», le dijo, la voz plana. «Todo va a estar bien». No sonaba tranquilizador. Sonaba definitivo. Marcos levantó una mano lentamente. Tenía algo entre los dedos. Un cuchillo. Antiguo. Oxidado. Con símbolos tallados en la hoja que parecían escarificados, como si la hoja tuviera una enfermedad. «Marcos», susurró él, la palabra apenas un aliento. «¿Qué es esto?». Marcos sonrió de nuevo, pero no era la sonrisa amistosa que lo había invitado. Era otra cosa. Una sonrisa tensa, forzada, llena de algo que no era humano. Era la mueca de una máscara. «Una bienvenida», respondió. Él quiso correr, gritar, pero el círculo se cerró con un movimiento sincronizado. La habitación se volvió más oscura. El techo parecía alejarse. Las paredes se ondulaban suavemente, como si la casa se estuviera expandiendo con una respiración orgánica. Alguien detrás suyo comenzó a hablar en un idioma imposible. Una voz femenina. Una voz ronca. Una voz que no podía ser de ningún ser vivo, sino un conjunto de vibraciones que dolían. Entonces, todo ocurrió muy rápido. Una mano tomó la muñeca de Marcos, deteniendo el cuchillo a centímetros de su pecho. «Aún no», dijo una de las mujeres con voz áspera. «Todavía no está listo». Todos dejaron de murmurar de golpe. Marcos bajó el cuchillo. Las luces de las velas se estabilizaron. El olor metálico se disipó. El aire se volvió más ligero. Como si nada hubiera pasado. Él cayó de rodillas, temblando, sudando frío, con la garganta seca por el terror. ¿Qué es esto?», logró preguntar, tratando de entender la realidad que lo rodeaba. Los 7 se miraron entre sí, y sus vacías expresiones se suavizaron levemente. Fue entonces cuando Marcos habló, con la voz más tranquila del mundo, como si estuviera hablando del clima. «Un grupo de amigos», dijo. «Personas que creen en lo mismo. Personas que buscan algo más grande que ellos mismos.
Y creemos que tú puedes ser parte de esto. ¿De qué? Marcos se acercó y apoyó una mano en su hombro. El toque era frío y pesado. De la trascendencia. Los demás asintieron. Todas sus expresiones estaban vacías. Demasiado vacías. Algo dentro de él se quebró en ese momento. Una parte que gritaba que debía huir. Que debía correr sin mirar atrás. Pero otra parte, una parte cansada, rota por la soledad, quería quedarse. Quería ser parte de ese grupo. De esa familia. De ese círculo. Y ellos lo sabían. Lo veían en sus ojos. Lo olían en su miedo. No tienes que decidir ahora, dijo Marcos. Pero debes volver mañana. Es importante. Para todos. No era una invitación. Era una orden disfrazada de amabilidad. Esa noche no durmió. Se quedó sentado en la cama, mirando la pared, reproduciendo los murmullos, el zumbido de la casa, la sombra que parecía moverse sola, el cuchillo, la sonrisa forzada de Marcos. Cada sonido de la casa hacía que se sobresaltara. Cada crujido lo hacía girarse hacia la puerta. A las 3 de la mañana escuchó pasos afuera de su apartamento. Pasos lentos. Pesados. Como si alguien arrastrara algo de metal sobre el pasillo alfombrado. Miró por la mirilla. La luz del pasillo estaba apagada. Pero había una sombra. Inmóvil. Frente a su puerta. Sin respirar. Sin moverse. Se quedó ahí casi 10 minutos, sintiendo el frío de la madera contra su piel. Y luego la sombra se fue, deslizándose. No durmió un segundo. El día siguiente fue eterno. El reloj avanzaba con una lentitud insoportable. Cada minuto le daba más razones para no volver. Y al mismo tiempo, más razones para hacerlo. La tentación de la pertenencia, la promesa de algo más allá de la neutralidad, era un veneno dulce. La noche cayó. Y él tomó el auto. Llegó a la casa. Todas las luces estaban apagadas. Pero las puertas abiertas. Como invitándolo a entrar, a terminar el ritual. Entró. El olor a metal y sangre volvió a golpearlo, más fuerte, más denso. Los 7 estaban ahí. En círculo. Como la noche anterior. Pero esta vez, había un 8º lugar. El suyo. Gracias por volver, dijo Marcos, sin sorpresa. Sabíamos que vendrías. Él tragó saliva. No sé qué quieren de mí. Marcos levantó el cuchillo lentamente. Queremos que nos ayudes a abrir la puerta. Los demás comenzaron a murmurar. Cada palabra parecía desgarrar el aire con un sonido de tela vieja. La casa tembló con violencia. Una grieta apareció en el suelo, justo donde él estaba parado. No era pequeña. Era un corte profundo que se extendió por toda la habitación, partiendo el círculo. De la grieta salía un aire caliente, fétido, con olor a azufre y carne quemada. Como si viniera de un lugar profundo. Demasiado profundo. Hoy es el día, dijo una de las mujeres, su rostro transfigurado. Hoy él escucha. Marcos levantó el cuchillo. Él retrocedió, pero 2 manos lo sujetaron por los brazos. Las manos eran frías, secas y fuertes. No luches, dijo una voz detrás suyo. No duele tanto si lo aceptas. Las sombras en la habitación comenzaron a moverse, no las de las personas, sino las sombras mismas. Flotaban por las paredes. Subían por el techo. Se acercaban a la grieta, danzando en un ritual silencioso. Algo dentro de la grieta se movió. Algo grande. Algo que respiraba con un sonido de pistón lento. Algo que no debía existir en esta realidad. Marcos levantó el cuchillo sobre su pecho. Bienvenido, susurró. Y entonces, todo se apagó. No las luces. No la casa.
Todo. La realidad misma se apagó durante un instante. Un instante imposible de medir, sin tiempo ni espacio. Cuando volvió en sí, estaba en el auto. Estacionado. A 1 kilómetro de la casa. Solo. Sin sangre. Sin heridas. Sin dolor físico. Como si nada hubiera pasado, salvo un sueño febril. Pero en el parabrisas había un símbolo. El mismo símbolo tallado en el cuchillo. Un círculo incompleto, dibujado con algo oscuro y aceitoso. Y debajo, escrito con un dedo mojado en ese líquido, ya eres uno de nosotros. Sintió la náusea subirle por la garganta. La soledad se había ido, reemplazada por una pertenencia absoluta y aterradora. Y cuando encendió el motor, notó que en su muñeca, justo donde las manos frías lo habían sujetado, había una marca, débil pero permanente. 3 puntos paralelos. El círculo se había cerrado.